Bienvenidos, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás, Garibay? A todo dar, aquí. Sí, Sí, ¿tú qué dices? disfrutando el mes de octubre, mes del cáncer en la mujer. Sí, sobre todo importante remembrar esta fecha para tomar conciencia de lo que debemos hacer en contra del cáncer de mama, ¿no? Y digo, siempre hablamos del cáncer de mama porque es el cáncer número 1 a nivel mundial, ¿no? En mujeres y prácticamente en hombres también, en combinación, digo. Está bien. Te me quedaste Ya viste el viendo cara de, ahí. ¿cómo? No, o sea, si juntamos todos los casos, el número 1 en incidencia es cáncer de mama, ¿no? Sí. Y vamos, cuando un cáncer es tan frecuente, pues también lo podemos detectar muy temprano y entonces podríamos disminuir la mortalidad si lo hacemos correctamente, ¿no? Por eso es importante reconocer la importancia de este problema. Estoy de acuerdo y es un cáncer que gracias a Dios tenemos mucha investigación y cada vez tenemos más y mejores herramientas, mejores tratamientos para que esas mujeres vivan mucho tiempo y sin tanto daño en su calidad de vida. Y sobre todo podamos curarlo con mayor frecuencia, ¿no? Exactamente. Y digo, trataremos de en este mes hablar de cáncer de mama. Ya hemos hablado varias veces, hemos dado ejemplos. Y queremos aprovechar como para hacer como una recapitulación, ¿no? Si algo se nos olvida decir en este episodio y tienes alguna duda, hay episodios atrás que hablamos de cáncer de mama, hablamos con expertos en prótesis para las mujeres que se operan, pelucas, etcétera. Vayan ahí por ahí de julio de 2024 y ahí podrán vernos con la colaboración de Oncoboutique, ¿te acuerdas? Sí, y bastante interesante. Yo creo que aprendimos mucho en esos capítulos. Y va a ser buena idea recordar algunos de estos puntos que creo no pasan de importancia, ¿no? Yo estoy de acuerdo y pues cada año lo vamos a hacer. Entonces como un resumen ¿Qué de es amenaza? cáncer de mama. No es examen, ¿eh? No es examen más que para ti, amigo. Ok, ¿No? venga. Venga, entonces quedamos que el cáncer de mama es el cáncer número 1 en las mujeres. Es un cáncer muy frecuente en el mundo, muchísimo más frecuente en mujeres. Por si lo preguntan, también ocurre en hombres, pero es mucho más raro, digamos, poco frecuente, ¿no? Como, o sea, a mí siempre me gusta decir, prácticamente 1 de cada 8 o 10 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. En cambio, es 1 de cada como 10,000 hombres que va a tener, técnicamente es como 0.7 por cada 1,000, entonces pues Son no muy podemos dividir poquitos. a alguien en 0.7. Son muy poquitos. Entonces sí, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cáncer de mama, generalmente hablamos de cáncer de mama en la mujer. Sí. Eso no quiere decir que pues, nos olvidemos de los colegas, pero Por frecuencia, es mujeres. cáncer de mama en la mujer. Aquí solo me gustaría hacer una acotación, George, y es cuando vemos un paciente hombre con cáncer de mama, debemos pensar en mucha influencia de la parte hereditaria, ¿no? Ahí sí debemos buscar, sí o sí, datos de que este tumor pueda ser heredable. Yo ¿Estás de creo, acuerdo? yo creo que eso es algo bueno que digas y meter y empezar a hablar de genética. Ey, Muy ¿qué leve, tal? muy leve. Muy leve, no se preocupen. En el sentido de que estoy de acuerdo. Cáncer de mama en el hombre, tienes que buscar historia familiar, hacer algún tipo de prueba genética. Sí, Hemos hablado aquí de un par de genes, BRCA1, BRCA2. justo así. No son los únicos, ¿no? Está PTEN, P53. O sea, hay otros tipos de genes. Leve la genética, sí. Perdóname, leve la genética. Podemos hacer después, como siempre decimos, un capítulo específico para Eso, ¿no? genética y tener Ok. un genetista o algún invitado Gran para idea. ustedes. Pero sí, y eso es en el hombre. Pero ¿qué tanto es la genética en la mujer? ¿Cuántos más o menos casos de cáncer hereditario vemos en el cáncer de mama en la mujer? En realidad estimamos que son menos del 5 o 10% de todos los casos que vemos en una consulta de oncología. En realidad, en la mayoría de los casos que vemos de manera cotidiana, tiene que ver un conjunto de factores, ¿no? Factores exposicionales, factores ambientales, riesgo genético, pero no son atribuibles tal cual a la herencia. ¿Estás de acuerdo? Claro, no, y más que nada cuando buscamos una asociación genética o a la herencia familiar, son esos casos donde las mujeres son jóvenes o los familiares tuvieron cáncer de mama a edades muy tempranas, ¿no? Hay que pensar, y hablando de adultos, porque niños es algo totalmente diferente.
tenemos que pensar que se tienen que ir acumulando a lo largo de décadas los daños o los cambios genéticos para que el cáncer se desarrolle. Entonces, es mucho más fácil tener cáncer a los 70, 80, 90 años, por eso la edad es muy importante, que tener cáncer a los 20, 25 años. ¿Que se puede? Sí, pero generalmente es porque ya hay una herencia, naces con algún tipo de cambio que ya estás a la mitad del camino, por así decirlo. Sí, de hecho, cuando vemos pacientes más jóvenes con algún cáncer de estos, pues también sospechamos con mayor frecuencia que esto tenga un papel importante en la cuestión hereditaria. Vayamos al otro espectro. Creo que me encantaría puntualizar otra cosa aquí, y es en las pacientes adultas mayores, conforme más avanzas en la edad, más riesgo también tienen de presentar cáncer de mama. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y entonces, de aquí viene una recomendación. Contigo, estoy de acuerdo con la estadística. Yo sé que conmigo nunca quieres estar de acuerdo, aunque pero lo bueno, estás. Exacto. El punto aquí es, conforme más avanzamos en la edad, y aquí hablando de las mujeres específicamente, mayor riesgo de cáncer de mama tienen. Y suena como contrariante o como extraño que suspendamos el escrutinio a partir de cierta edad, que eso se hacía en algún momento de la historia de la medicina. Yo creo que en algún momento porque no teníamos las herramientas necesarias para un tratamiento, ¿no? Ya ahorita tenemos muchos tratamientos que no son tan agresivos, que no son como tal la quimioterapia citotóxica, que era una bomba mortal para las mujeres, ¿no? Digo, la seguimos teniendo y se puede utilizar, claro que se puede debe usar cuando es necesario. Pero ya tenemos más trajes para hacer más trajes a la medida para las diferentes, o sea, y verlo, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes con cáncer de mama, tengo una muy presente, tenía 96 años y me dice, doctor, yo quiero todo. Y literal, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y la dejé de ver porque dijo, pues ya me cansé de verlo usted. No, es cierto. Me cae mal, doctor. Se fue a vivir a San Luis, ¿no? Quiero empezar a viajar y ver a mi familia. Me voy a ir a San Luis a ver una hija. Y todo así como, señora, adelante, ya tiene 98 y la dejamos de ver, ¿no? O sea, sigue adelante probablemente. Digo, justo ahí es el punto, que en realidad la edad no te debe excluir de los tratamientos. Claro. Y la edad tampoco te debe excluir del escrutinio, es decir, de hacer una mastografía para revisar si no tienes problemas. Recordemos que estas estrategias de escrutinio implican que detectan una condición frecuente y que puede ser tratable. Entonces, si es más frecuente el cáncer de mama en mujeres adultas mayores, pues es una población que debemos seguir estudiando. Yo creo que ahí yo trataría, porque siempre que hablamos de escrutinio o de tamizaje, que sería la otra palabra en México, al decir escrutinio o tamizaje decimos es una mentalidad poblacional. Así es. ¿Ok? Al hablar de campañas, al hablar de estudios para encontrar cáncer de mama, lo que queremos es influir a nivel población, a nivel ciudad, a nivel estado, país. Sin embargo, si tú tienes un familiar ya grande, 75, 80, 85 años, y no sabes si hay que hacerle una mastografía de escrutinio, pues acércate a tu médico y pregunta y valoren o sopesen los riesgos de una mastografía a esa edad, el detectar un cáncer a esa edad, el dar un tratamiento a esa edad, combinado con las comorbilidades que pueda llegar a tener esa mujer, ¿no? Entonces, siempre individualizar, ¿no? Desde luego. Aunque yo estoy, me voy a contradecir, estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que yo no me pararía de hacer un escrutinio solo por la edad. No solo decir, ya tienes 70 años, que era la recomendación antes, y parar. ¿Por qué? Porque, por lo menos en México y las cifras oficiales, las mujeres ya llegan a vivir 79, 80 años como expectativa de vida. Entonces son 10 años que puede mermar su calidad si aparece un cáncer avanzado y que de molestias. ¿Estamos de acuerdo, como bien dices? Estamos de acuerdo. Y entonces, por la pura edad no vamos a excluir a alguien del escrutinio. Evidentemente, si es una persona que tiene otras enfermedades que ponen en riesgo su vida a corto o mediano plazo, específicamente menos de 4 o 5 años,
Si son personas que están batallando con otras enfermedades que no se beneficiarían quizá de este escrutinio, ok, en esa persona no, pero no solo por la edad, sino más bien por el estado funcional y por la esperanza de vida. Y ahorita que dice estado funcional, pues imagínate que sea una mujer que lleva 2 años en cama, ya no se vale por sí misma, pues no la vas a obligar a salir, a hacerse una mastografía solo para ver si hay algo más, ¿no? Y sobre todo no le vas a ayudar. No, exacto. No va a funcionarle, no va a ayudarle. Estoy de acuerdo. Y hablando de escrutinio, quiero nada más recordar qué estrategias tenemos. Porque decimos qué hacer y le hemos mencionado el estudio, pero ¿cuál sería la mejor estrategia? La estrategia más recomendada, y en nuestro país, es la mastografía de entrada, ¿no? El hacer una mastografía te permite detectar más o menos, o mejor dicho, salvar a una mujer de morir por cáncer de mama por cada 800 a 1200 mastografías que hagamos en la población. Y pues detectar muchos otros cánceres, ¿no? Pero bueno, por lo menos salvas a una persona de morir por cáncer de mama si haces las mastografías de esa manera. Y ahorita que dijiste una de cada 1000, te queda así, no manches, qué poquitos, pero a nivel poblacional es muchísimo. Que estamos hablando que la mitad de la población de México son mujeres, estamos hablando de millones. 75 millones. Bueno, no. Quizá menos porque... Pues digo, no, que no ya estábamos como en 130 millones. Sí, pero la otra mitad son hombres. Pues sí, pero no son 35, son no, 60. 75. Ah. Pero de esos 75... no estoy de acuerdo contigo en tu cantidad. El chiste es discutir. Sí, y de esos hay que quitarle a las menores que no se benefician, Justo así. Ok, está bien. Ya no nos vamos a pelear. Okay. No por ahora, en los siguientes 2 minutos. El mejor estudio es hacer mastografía. Y parte de este episodio me gustaría comentar que se acerquen a sus médicos, se acerquen a sus instituciones de salud, porque así como nosotros estamos hablando de cáncer de mama, octubre se le conoce como el mes rosa. Y entonces muchas instituciones tienen descuentos en los estudios, tienen estudios gratuitos o tienen una mayor capacidad para hacer estos estudios de tamizaje. Justo, y la idea es difundir esta información, concientizar y que pues, se puedan detectar más casos de manera temprana. Aquí es uno de los puntos más relevantes. Mucha gente podría tener como cierto miedo, resquemor de decir, ay, es que no quiero que me digan que tengo un problema, pero la idea es detectarlo lo antes posible para poderlo remediar de la manera más sencilla. Y también me gustaría comentar, decimos que tenemos un chorro de tratamientos y parte de eso también es que cada vez estamos encontrando tumores más chiquitos, ¿sí? Y logrando no dar todo el tratamiento que antes se daba, ¿no? O sea, estamos tratando, el término que usamos es desescalar. A mí me gusta decir, tal vez, usar menos tratamiento para lograr el mismo efecto. O incluso mejor. Creo que aquí entra muy bien el concepto de decir, en una enfermedad más temprana, podemos usar menos tratamiento, es más económico y es más efectivo. Es decir, es más probable que te cures con menos recursos económicos, con menos molestias y de manera más eficiente. Y eso que no nos gusta decir en oncología, curación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso que no nos gusta decir curación, pero bueno, creo que aquí aplica, ¿no? Y creo que es entrar a vigilancia, ¿no? Y de repente tener esa mujer que llega a la consulta y que te diga, a mí me dio cáncer de mama en 1983, que tuve una mujer así, sí. Y hasta te llenas de orgullo de decir, yo no la traté, pero mira la oncología, pero mira cómo va mejorando la medicina, ¿no? O sea, yo no había nacido cuando ella empezó esta batalla y ahí sigue, ¿no? O sea, una luchadora, me cae muy bien. Y esto nos lleva también a reflexionar que cuando detectas una enfermedad más temprana, hay menos riesgo de recurrencia, es decir, menos riesgo de que regrese esta enfermedad. Y es uno de los objetivos principales. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. ¿Ya ves que siempre estás de acuerdo? Estoy tratando de buscar en mi mente cómo llevarme la contraria. Sí, algo en contra y no puedo. Pero bueno, aquí el chiste es que se hagan estudios, ¿vale? Sí. Van a escuchar a lo largo de este mes muchos temas como la autoexploración. Sí. ¿Qué opinas de ella? Pues mira, partamos de que el revisar, incluso en el consultorio, por un explorador experto, la verdad es que no tiene gran sensibilidad. Es decir, no fácilmente detectamos cosas tan pequeñas.
Si tú como paciente, no siendo médico, no siendo del área de la salud, te pones a explorar, pues quizá no sea tan fácil que detectes lesiones chiquitas, pero es mejor que te revises a que no lo hagas. Y ante cualquier cambio, avisar, es generar conciencia. Yo creo que justo estás tocando el tema que quería tocar, eso de conocerte, ¿no? O sea, Sí. conoce tu cuerpo, conoce la forma de tus mamas, conócete a ti, mujer, y cualquier cosa que te llama la atención, por favor acude con tu médico, doctora, ginecólogo, ginecóloga, médico general, o sea, Pero que te de revise, confianza, ¿no? de confianza y decir, oye, como que encuentro y hablemos un poquito de qué pueden sentir, ¿no? Una asimetría, ¿no? Que una está más grande que otra, ¿no? Generalmente siempre hay un cambio en el tamaño, pero ya que sea notorio, ya vale la pena mencionarlo. O que la piel se ponga rosita, que cambie de color, Se ponga gruesa. gruesa, como piel de naranja, ¿no? Justo así. Algunas mujeres lo dicen. Que se marquen esos puntitos, los poros de la piel, y que no estaba antes, o sea, que haya cambios, eso orienta a que debe ser revisada. Y cualquier cambio en el pezón, ¿no? O sea, que se jale para un lado, que se meta, que se esconda. Todo eso, si no naciste con esa forma de pezón, hay que buscar el porqué. Justo así. Si hay secreción por el pezón, es decir, si sale algo por ahí, alguna sustancia, digo, pues es normal que salga leche bajo ciertas circunstancias, pero si no estás lactando y de repente sale un líquido medio transparente o rayadito en sangre o con pus, Wow. por favor, tienes que avisar luego. Sí, y no, o sea, puede ser una mastitis, puede ser una infección, Pero requiere atención. pero requiere atención, ¿no? O sea, va desde el antibiótico hasta hacer un estudio. Que en contraste de los primeros minutos de esta charla, si ya mujer tienes alguna molestia o tienes algún cambio en tu mama, Sí. ya no es tamizaje, ya la mastografía no es de tamizaje o escrutinio, sino es De una diagnóstico. mastografía de diagnóstico. Y eso también. El tamizaje solo funciona si tú como mujer no tienes síntomas. Por eso es la constancia lo mejor para hacer el tamizaje. Fíjate que aquí me gustaría retomar esos términos que me parecen muy importantes. Hablamos de escrutinio cuando no hay síntomas. Estamos buscando algo muy chiquito que todavía no se nota quizá a la exploración, a la vista, al tacto. Cuando ya se nota, quizá tengas que hacer el mismo estudio, pero la intención ya es diferente. Ya cambia. Es diagnóstico. Y ya, o sea, ya la verdad es que ya si se palpa, o sea, ya si se toca una masa, etcétera, pues también es un poco más avanzada la enfermedad. Y requiere mayor premura, ¿no? Exacto. Aquí me lleva a reflexionar algo que escuché el otro día y es, oye, es que mi familiar tiene 30 años y se siente una bolita, pero dice que no le toca la mastografía hasta que tenga 40. ¿Tú qué opinas? Tenemos otros métodos de tanto diagnóstico, porque al final ya se toca la bolita. Sí. Si no se tocara y tiene la inquietud, pudiera hacerse tamizaje, sí, tal vez con un ultrasonido de mama, con un médico, una radióloga experta, ¿no? Que es toda una rama de la medicina que Sí. lo estudia. Se pueden hacer resonancias magnéticas y la verdad es que sí se puede hacer una mastografía diagnóstica a esta edad. El problema o El inconveniente. el inconveniente es que no es el mejor estudio y tal vez por eso no lo utilizamos. Eso no quiere decir que no se pueda usar. Se usa, pero en combinación con otro otros tipo de métodos. métodos. Esto es, no es una contraindicación la edad para hacerte la mastografía, sobre todo si ya sientes una bolita. Necesitas diagnóstico. Claro. No te vas a esperar a que cumpla 40, 10 años más para hacerle el abordaje. No. Y generalmente no es tu primer estudio de elección. Sobre ¿no? todo porque a esa edad la mama es muy densa, justamente por el influjo de los estrógenos, y resulta más difícil ¿Influjo? interpretarla, ¿no? Ok, por el efecto de los estrógenos sobre la mama, y entonces, pues dificulta la interpretación de esta imagen. Esto no quiere decir que no se deba hacer, sino que quizá requiera un ultrasonido adicional, ¿no? Exactamente. Y tal vez ya con las nuevas mastografías, que se puede modificar los contrastes y subir y bajar las intensidades en computadora, etcétera, pues tal vez una mastografía digital o una Puede ser tomosíntesis, que es un estudio que utiliza, digamos que rayos X con la mastografía, le permita al radiólogo interpretarla mejor y
tratar de encontrar el motivo de esa bolita. Pero en mujeres menores de 40 años sí se pueden hacer estudios tanto de diagnóstico como de tamizaje. ¿Y por qué lo digo? Porque decimos 40 años, ¿no? O sea, a partir de 40 años, tamizaje, ¿no? Todas las mujeres. Sin embargo, si yo tengo, y empezamos hablando de la genética, si yo tengo familiares, mamá, abuela, tía, hermanas, que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama, yo como mujer tendría que empezar 10 años antes del diagnóstico de mi familiar. Sí, porque ahí estamos hablando quizá de un patrón hereditario y entonces buscamos lo antes posible el detectarlo. Y entonces ¿sí? Si mi familiar tuvo cáncer a los 45, yo no me voy a esperar a los 40, yo a los 35 Quizá debo de iniciar. acudir con mi médico y empezar a hacerme pues tal vez los ultrasonidos anuales, y a los 40 pues ya agregar la mastografía o ver cuál es la mejor forma de encontrar ese tumor si es que lo llego a tener. Sobre todo en familias, en casos en los que se ha diagnosticado un patrón hereditario, ejemplo que ya ponías al inicio, una mutación en el gen BRCA que predispone a cáncer de mama hasta en un 70% durante la vida, pues claro que debes empezar antes el tamizaje o escrutinio, ¿no? No te vas a esperar a llegar a los 40. Si tienes familiares que empezaron a los 35, pues quizá te toca empezar desde los 25. Pero bueno, son los menos casos, pero es muy importante. Y al final es lo primero que llegue. O 10 años del diagnóstico o que cumplas 40. Así es. ¿No? Oiga, doctor, luego me preguntan, ¿qué opina de no hacer la mastografía todos los años? A mí un ginecólogo o algún médico, doctora, me dijo que la puedo hacer cada 2 años o cada 3. ¿Qué opinas de eso? Creo que vamos en la misma línea y una vez vamos a estar de acuerdo aunque no quieras. Ok. Hoy es día de estar de acuerdo, pero no se preocupen, la próxima semana vamos a disentir. Nos desquitamos. Perfecto. Fíjate que, digo, por ahí en algunas escalas, en algunas cosas que están publicadas, sí dice que pudiera hacerse bianual. La realidad es que creo que lo que nos toca vivir día a día, a mí me daría pendiente hacer mastografía cada 2 años y sobre todo en población de riesgo. Fíjate que el problema cuando dices población de riesgo, la verdad es que población de riesgo son todas las mujeres. Exactamente. ¿No? Y muchas veces ese riesgo va incrementando con la edad, ¿no? Y entonces tal vez, que esto lo hacen en otros países y en otros continentes, empezar cada 2 años y a partir de los 50 años hacerlo anual. A mí se me hace un poco como contradictorio hasta cierto punto decir, la podemos hacer cada 2 años y después cambiar y no, ahora sí tiene que ser cada año, ¿no? Ay, es complicado porque si es cada 2 años, como que no lo tenemos tan en mente. Y entonces dices, bueno, me lo hago el próximo mes, y de repente llega a la consulta la mujer ya con síntomas y le preguntas, ¿cuándo fue tu última mastografía? Y te dice, hace 3 años o 4. Rayos. Y entonces, si no llevas un control de cuándo hacerla, y si no llevas un control de cuáles son tus factores de riesgo, que ahorita la verdad es que solo comentamos 2, la edad y la genética. Sí. Si no llevas un control, si no sabes si tienes un riesgo alto de tener cáncer de mama y aventarte así como, bueno, yo me la voy a hacer cada 2 años, de los 40 a los 50 y luego a los 50 me la voy a hacer anual, pues es un poquito complicado. Yo creo que arriesgado. Y entonces, yo la verdad es que para no hacernos bolas... Cada año, o sea, a partir de los 40, háganse, o sea, sí hay evidencia de que se puede hacer, sin embargo, el riesgo no lo asume el médico, lo asume la paciente y muchas veces lo asume sin toda la información. Justo, ¿no? Así. Y perdóname Adelante, lo que quiero meter ahorita es un poquito esto de las calculadoras de riesgo. ¿Okay? Hablamos de factores de riesgo, pero ¿qué tanto es tantito, no? Y uno diría, bueno, es que entre más vieja tienes más riesgo. Bueno, perdónenme. Es norteño. Soy norteño, pero a mayor edad, mayor riesgo. A mayor historia familiar, mayor riesgo, mayor biopsias, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Pero ¿qué tanto influye eso en el riesgo que yo como persona
tengo. Y si acuden con algún médico, ellos les podrán hacer calculadoras de riesgo que las tenemos la verdad es que hay apps y están al acceso para el personal de salud para decirte, una mujer de 45 años con tus características tiene tanto por ciento de por vida o a 5 años de tener cáncer. Y entonces, tal vez, aunque la mastografía salga bien, pues hacer cambios en el estilo de vida, dejar ese tabaco, hacer ejercicio, etcétera, que puedan ayudarte a pues que no compres más boletitos de lotería. Yo estoy de acuerdo contigo, o mejor dicho, ¿estás de acuerdo conmigo? No, ahora tú conmigo, porque yo empecé este tema. Ok, y yo agregaría otra cosa, y es, gran parte de estas publicaciones son de otros países, y sabemos que en México la población que sufre cáncer de mama sí es algo diferente a la del resto del mundo. Y pareciera que tenemos mujeres más jóvenes Exacto. que tienen cáncer de mama. En la mayor parte del mundo se considera que incrementa el riesgo a partir de los 50 años. En nuestro país sabemos que esto empieza como 10 años antes. Y por eso creo que la recomendación de empezar a los 40 es muy aplicable, sobre todo en mujeres mexicanas. 2. Tenemos también mayor porcentaje de población, y sobre todo en algunas áreas del país, que tienen este efecto fundacional en el que se transmite de manera hereditaria. Tenemos mayor cantidad de pacientes con BRCA mutado. Claro, y no es algo así que digas la mayoría la tienen. No. Pero si estamos hablando que en el mundo es del 5 al 10%, aquí tenemos en México es como arribita del 14, 15%. O sea, es un poquito más, ¿no? Aún así, pues sí hay que checarlo, ¿no? Sí hay que hacer los estudios de tamizaje o de escrutinio, hay que acudir a valoración con nuestro médico, hay que hablar, y este mensaje va no tanto a los pacientes o a los familiares, va a esos médicos, colegas que están al pie del cañón, que tienen mujeres que no tienen síntomas, no se les olvide recordarles por lo menos una vez al año. Así como ve al dentista, ¿no? Ve al mastógrafo. Ve a tu clínica y que te hagan una mastografía y, si es necesario, un ultrasonido. A mí me gustan los dos a la par, pero la verdad es que la mastografía es lo que más tiene evidencia de que funciona. Estoy de acuerdo, George. ¿Te parece si vamos a los 2 puntos? Dijimos que iba a ser cortito el episodio y siempre nos extralimitamos. Nos encanta hablar, ya lo sé. Sí, 2 puntos. No se esperen a sentir algo. ¿Ok? Mujeres, si tienen 40 años y no se han hecho una mastografía, háganla. Lo peor que puede pasar es una ligera incomodidad. Y digo ligera porque hay mujeres que son muy sensibles, esas mamas. Si eres una mujer sensible y con un umbral del dolor, que dices, no la quiero hacer porque me duele, no pasa nada, tómate un ketorolaco, te doy permiso, un paracetamol antes, hazte el estudio. Lo que vas a ganar si encontramos esto a etapa temprana no tiene comparación con el dolor que genera el estudio. Y si quieres da otro tú, porque ahorita mi mente se fue a algún lado. Okay. Ahorita la encuentro. En lo que George se reencuentra consigo mismo. Al estilo. No, a mí me gustaría puntualizar el que no se debe suspender la mastografía a partir de los 70 años solo por cumplir 70 años. Se debe tener en cuenta el riesgo individual del paciente, y esto es sobre todo el estado funcional que tenga el paciente, es decir, si es autónomo, si cumple sus funciones de la vida diaria, comer, asearse, vestirse por sí mismo, pues es muy probable que esa paciente se beneficie de seguir con el escrutinio. Y al final me gustaría, como complementar eso. ¿Ya te encontraste? Sí, un poquito. Quien debe de decidir cuándo parar hasta cierto punto también es el paciente. Es el paciente. Claro. Tal vez haya situaciones donde el paciente ya no puede decidirlo, y entonces ahí, acompañado con tu médico, y la familia, pues llegar a esa decisión, ¿no? Ok. Ahí te va mi segundo punto. Le regresó el wifi al doctor. Ahorita subió la cafeína y ya empezó la ardilla a dar vueltas. Mencionamos los factores de riesgo. Sí puedes hacer cosas para disminuirlo. Principalmente tener una dieta balanceada,
principalmente hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable. No puedes cambiar quién fue tu papá, quién fue tu mamá, no puedes cambiar tu genética con la cual naciste, pero sí, lo que sí puedes hacer es llevar un estilo de vida saludable, evitar el alcohol lo más que se pueda, evitar por completo el tabaco, dormir bien, para lo cual tratar de disminuir tu riesgo. Claro. Ahora sí ya te toca. Mi segundo punto, pues nada más también puntualizar que habrá pacientes que requieran una estrategia de escrutinio incluso antes de los 40 años, sobre todo en aquellas que tienen diagnosticado un síndrome hereditario de predisposición a cáncer. Ahí, bueno, acércate con tu médico de confianza, incluso, pues muy probablemente ya te vio el genetista en ese momento, y asesórate de cuál es la pauta adecuada para llevar el escrutinio en tu caso. A esos casos creo que son especiales, ¿no? No lo puedes medir con la misma regla. Estoy de acuerdo contigo, Excelente, muy bien. Vas mejorando. Vamos mejorando. Pues bienvenidos a este octubre de 2024. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran. Escríbanos, pongan sus preguntas. Todo esto se tiene que individualizar. Es muchísima información. Y como bien dijiste, queríamos dárselas puntuales y nos tardamos casi media hora. Saludos. Saludos, denle like, suscríbanse y compártanos.